Siguiente. Siguiente. La tuberculosis continúa siendo un problema de salud global. A nivel mundial tenemos una mortalidad alta, ¿no es cierto? Es un problema de salud pública. Y también ahora hay aumento de los MDR por culpa de abandono del tratamiento y por la presencia de SIDA. Siguiente. Existe un aumento en la aparición de cepas multiresistentes y multiresistentes. La mortalidad es alta en niños. Siguiente, sobre todo aquellos con VIH. Siguiente, me voy a pasar a epidemiología. Perú gana en esto. Factores de riesgo tenemos para infección tuberculosa, niños que no están en contacto con adultos que tengan VK positivo. Cuando es intradomiciliario es alto. Personas nacidas en alta prevalencia, personas de salud. ¿Ustedes ya se han hecho un PPD? Levanten la mano. Tomen siquiera su isoniazida si está positivo. Inmunosupresión, drogas intravenosas, enfermedades como diabetes mellitus. Para la progresión de latente, porque la mayoría de estos niños lo va a presentar o ingresa el VK, pero se queda en el ganglio periférico, en el ilio, ¿no? El sistema respiratorio. Entonces, esto es la mayoría de pacientes que están inmunocompetentes. Aquellos que no están, o por ejemplo, es un chico que lo coge en etapa de crecimiento rápido, ahí van a bajar las defensas. Entonces se abre y se multiplica. Siguiente. Entonces, el principal factor de riesgo para una TB resistente, fracaso del esquema, contacto con caso TBC resistente, recaída en los siguientes 6 meses, recaída luego de haber sido de alta, personas privadas de su libertad, o sea, los presos, antecedentes de tratamientos múltiples, antecedentes de tratamiento irregular, contacto con persona que falleció por TB. Comorbilidades, ahí las tienen, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica. Siguiente. Estudiantes de salud. Entonces tenemos las formas clínicas. Intratorácica pulmonar, que es la mayor porcentaje, 80%. Extratorácicas en niños, linfadenopatías o las TBs ganglionares en el cuello. El sistema nervioso central, pleural, miliar, esquelético. Siguiente. Este es un estudio. ¿Cómo es la historia natural de la tuberculosis? Entonces, ¿cómo se contagia? A través de un paciente que tenga VK positivo. La persona que se va a infectar va a inhalar estos bacilos, va a provocar una inflamación pulmonar inespecífica, luego fagocitosis de estos bacilos en que pueden ser destruidos o van a ser transportados a los ganglios ciliares, donde se multiplican libremente y quedan ahí en estado latente. O bacteriemia que se abre y va a provocar siembras orgánicas de TBC. Siguiente. El macrófago va a reconocer y fagocita la micobacteria, entonces va a haber una respuesta proinflamatoria. Va a haber presentación de antígenos micobacterianos a los linfocitos T, transformación blástica, liberación de citoquinas, activación de macrófagos y destrucción de los vacilos intracelulares. Siguiente. ¿Cómo va de infección a enfermedad? Quizás aquí sea el momento de decirles los 3 estadios de la tuberculosis. 3. ¿Está bien? 1. Contacto. O sea, mamá, papá o tío que vive en la casa tiene TBC-VK positivo. Al niño lo estudia todo y todo sale negativo. ¿En qué se queda? En contacto. Eso se llama contacto TBC. Estudio, digamos, hay 3 niños. Uno lo estudia y no tiene nada, todo negativo, incluido el PPD. Se queda en estadio de contacto. El hermanito lo estudia todo y solo el PPD es positivo. Se llama infección TB. Es el segundo estadio. Y el tercero, que tienes criterios para decir enfermedad tuberculosa. ¿Estamos? Entonces, producida la infección, el bacilo hemos dicho que se queda en etapa latente, encapsulado en focos quiescentes. No progresa ni determina enfermedad. El sujeto ha sido infectado y el PPD va a salir positivo. Una minoría progresa en enfermedad. En la mitad de los meses o años siguientes se llama tuberculosis postprimaria. La otra mitad más tardíamente, que se va a llamar reactivación endógena. Siguiente. Entonces, el 90% es lo que les he dicho que se queda en forma latente y el 5% va a ser enfermedad activa. Siguiente. ¿Cómo es el contacto? Está representando a una persona que tiene VK positivo y se dice que puede contagiar 30 metros a la redonda. Por eso es que va a ser más frecuente, más grave cuando el paciente está intradomiciliario.
Pero no va a depender solo eso, va a depender de la virulencia de los bacilos, la cantidad de bacilos, las condiciones del huésped, edad, sexo, factores genéticos, desnutrición proteica, alcoholismo, infecciones de VIH, por ejemplo, otras enfermedades que ya las hemos leído, o que esté inmunosuprimido. Ejemplo, un paciente con asma está con tratamiento con corticoides, ¿se va a deprimir o no? Sí, definitivamente sí. Si en esa etapa lo coge, probablemente, y no tenga alguno de estos factores, se infecte o haga la enfermedad. Siguiente. Lo mismo. Siguiente. Evolución de la infección latente de enfermedad, lo mismo. La forma miliar o diseminada se va a manifestar de 2 a 6 meses después de la infección. Vuelvo a repetir que tiene que ser características del huésped en que, porque no todos los niños van a hacer meningitis TB, ¿no es cierto? La TB renal se produce aproximadamente a los 5 años, la ósea 1 a 2 años. La mayoría de infecciones en niños ocurre dentro de un lapso de 1 a 2 años del inicial. Y la pulmonar o linfática de 4 a 12 meses después de la infección, que es lo más frecuente que encontramos. Siguiente. Para el diagnóstico, por ejemplo, es muy fácil en adultos. Le hacen el BK, sale positivo, ¿hacen algo más? No, ya se inicia el tratamiento. En niños son paucivacilares, ¿qué quiere decir? Que tienen pocos vacilos. Entonces, si no lo encuentran en el BK directo, ustedes cuando sean serum, por favor, o internos, si les llenan el formato, siempre marquen cultivo. Porque a veces no sale en el BK directo, pero sale en el cultivo un mes después. ¿Estamos? Entonces, nunca dejen de marcar. Cuando hacen la orden para BK en esputo, es marcar cultivo. Claro, o sea, en el esputo se pone ahí primera muestra y segunda muestra, se hace 2 órdenes. Y en los cuadraditos te dice sintomático respiratorio, te dice que nunca tratado o si ya está tratado. O sea, hay un montón de cuadros que hay que marcar. Pero en niños siempre tienen que marcar el cultivo para BK. Es una orden especial que se hace directo. O sea, cuando no marcas el cultivo, o sea, en niños generalmente el que revisa siempre le das el cultivo. Pero hay que ponerlo, es mejor ponerlo. Entonces, bueno, se dice que cuando encuentras en un niño tuberculosis hay que buscar al caso, ¿no? Que muchas veces no parecía, pero buscas a los pacientes que viven, o a las personas que viven en la casa y ahí por ahí encuentras el BK. ¿Quién tiene BK positivo? Siguiente. No siempre va a estar en la casa, puede estar en la escuela, puede estar en el bus, puede estar en el taxi, puede estar en el centro de salud que lo quieras. Entonces, hemos dicho que no es fácil, ¿no es cierto? Siguiente, me parece que... Siguiente, ya. Para el diagnóstico vamos a hacer estos criterios que se llaman los criterios de Stigling y Toledo, pero ya no está en boga. Se va a dar más importancia al contacto, a la radiografía y, bueno, al PPD, que ya no tiene tanta importancia. Iba a salir una guía técnica en niños, ¿ok? Pero no terminó de salir y bueno. En fin, estamos. Los epidemiológicos es el contacto, clínicos es si tiene tos, baja de peso o no sube adecuadamente. El tuberculínico es el PPD, radiología, que ahora toma importancia. Microbiológico es lo que mandamos a ubicar a través de un esputo y el histopatológico a través de una biopsia. Siguiente.
El criterio epidemiológico ya hemos visto que puede contagiar 30 metros a la redonda, y respiratorio es entre el 90 y 80% que se va a provocar, y el otro es digestivo. Siguiente. Siguiente. Ya, esto ya está. Ya les dije que la enfermedad del niño surge por transmisión de un adulto. Siguiente. La sintomatología puede aparecer en el niño antes que el adulto responsable. Siguiente. Entonces, criterio clínico, siguiente. Vamos a ver si el niño tiene tos prolongada o no, anorexia, puede tener diarreas, distensión abdominal cuando se trata de una TB enteroperitoneal. Siguiente. Y solamente estar que el niño esté astérico, que no juega como nosotros. Ahí tienen algunos síntomas característicos, pero me parece que tenemos otro por edad, que es más importante. Este es tema de examen. Entonces, es diferente tener a un lactante, a un preescolar o a un adolescente que ya se parece a un adulto. El lactante tiene más como características de una enfermedad general, como una otitis, como una infección urinaria, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, irritabilidad. En cambio, los preescolares podrían estar algunos asintomáticos o tener tos crónica, no ganancia de peso o pérdida de peso, sudoración profusa, etc. En cambio, en el adulto está lo común, que es tos crónica, baja de peso, ¿y qué más? La sudoración nocturna. ¿Sí? Esas son las tres características clínicas que tiene el adulto. Siguiente. Los síntomas acá pueden revisar un poquito, ¿no es cierto?, en niños y adolescentes. Siguiente. El criterio inmunológico es el PPD. Por favor, siguiente. Quiero que vean cómo se mide. Es una inyección intradérmica, miren. Se mide el eje transversal al eje del brazo. Muchas veces hay errores, porque podría ser una situación de un óvalo así, más largo hacia el eje del brazo, y trae errores de lectura. Hay enfermeras que nos dan a lo largo la lectura. ¿Estamos? Si es flaquito, por ejemplo, menos de 5, ¿no? Se debe leer el eje transversal al eje del brazo. Siguiente. La prueba de tuberculina, simplemente estas dos slides, es que les puede dar falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos cuando has vacunado recientemente, alguna vez se cruza también con la brucelosis, me parece, y puede salir negativo. Sigue avanzando, por favor. Sigue avanzando. La lectura se hace 48 a 72 horas. Siguiente. Ahí tienen la duración de 5, 10 y 15. Contactos 5. Personal de salud dice 10, pero a partir de 5 ya es positivo. Y niños y factores 15. Siguiente. Falsos positivos, ya les dije que puede dar una transfusión de sangre, infección en punto de inyección, etc. Siguiente. Y falsos negativos. Siguiente. Siguientes, igual falsos negativos, falsos negativos. El criterio radiológico. Siguiente. No hay una lectura de placa patognomónica, no la hay. Pero sí yo podría empezar el tratamiento cuando hay 3 casos. ¿Quién me dice? Cuando yo miro la radiografía, yo empiezo tratamiento y lo sigo estudiando, lógicamente, a ver si encuentro el bicho. ¿Qué se les ocurre? Micronodular, la TBC miliar. Sí, otro, que es más en adultos, una caverna. Y en niños, la primera infección, que es lo más frecuente que vamos a ver. Siguiente. Siguiente, vamos a ir ya a las radiografías. Este es un caso de un complejo de Bone. Incluso parece ser postprimario, es decir, cuando se abre el ganglio y abre, ¿no? El complejo de Bone es un ganglio satélite y un infiltrado alveolar satélite. Siguiente. Ahí tienen otros complejos de Bone, miren. Sí, en la lateral se ven los ganglios. Siguiente es la primera infección que hace lo más frecuente en niños. Es una caverna que es más de adolescentes. Siguiente. Y la TBC miliar. No se les debe pasar, es fácil de mirar una TBC miliar. Es una imagen micronodular. Siguiente. Esto es un derrame en una TBC pleural, una TBC miliar. También, siguiente. Los ganglios, ¿no? Y en la lateral que pueden ver. Una adenopatía iliar derecha.
allí tiene una neumonía lobular. Siguiente. Lógicamente ahí no van a saber si es por bacterias o es por la tuberculosis, pero cuando es una neumonía, radiológicamente una neumonía bacteriana, ¿en cuánto se sana, por decirlo así, radiológicamente? Pregunta de examen. 6 meses. Un mes. Un mes. En cambio, puede persistir esa imagen de neumonía, puede persistir. Imágenes de radiografía que persisten y no desaparecen en el tiempo, hay que averiguar tuberculosis. Siguiente, ahí hay otro complejo de Bonn, y ahí hay igual, o sea, el complejo que representa y el infiltrado que aquí no se va a ver fácilmente, pero más o menos así, pero generalmente más está hacia la derecha, porque el bronquio derecho es más grueso y está en ángulo recto, en cambio el de la izquierda va hacia arriba y es más delgado. Siguiente. Hay también adenopatías que se puede ver mejor en una tomografía, pero no siempre vamos a pedir la de cajón. Siguiente. Es cuando oculta o sospecha si no lo puedes ver bien. Igual adenopatías. Siguiente. Pleuresía o derrame pleural. Siguiente. Ahí tenemos un niño de 5 meses de nutrición y síndrome febril y tiene ahí su neumonía. Siguiente. TBC miliar, creo que la ven, hay un filtrado que va todo, de arriba abajo y del ilirio hacia la periferia. ¿Miran? ¿Lo miran? Siguiente, por favor. Tipo adulto, ya cuando va a formar una caverna. Se ve como una mano a este lado y después aparece la caverna. Siguiente. Ahí está otra vez. Siguiente. Aquí vemos imagen de condensación, simulando una neumonía bacteriana. Siguiente. Ganglios. Siguiente. TV miliar. Siguiente. Igual, granos de mijo, una TBC miliar. Lo van a ver mejor de repente en su pantalla cuando lo revisen. Siguiente. Siguiente. Y acá se ve un tránsito que hay edema o anchura en unas y hay estrechez en otras. ¿Ven? Hay dos zonas de estrechez. Pues mira, así se puede ver en una TBC entera, que no es exclusiva. Esta imagen no es exclusiva de TV. Siguiente, ya voy a terminar. Siguiente, ya lo reviso. Siguientes. Ahí regresa. Por ejemplo, esta es una TV en el isquion B, había licuefacción. ¿Sí? ¿Lo miran? Siguiente, que se pasó en una primera vez. Bueno, los granulomas tuberculosis, siguiente, que hacen hidrocefalia. Siguiente, no voy a hablar. Y el criterio bacteriológico que lo voy a hacer a través de el BK, el estudio, ¿no es cierto? Directo con una tinción de CIDNIS, que ustedes saben. Siguiente. 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 Y puedo hacer también cultivos que son, hay ahora cultivos que son de tiempo corto, 7 días, y hay otros que duran más. Pero lo que tenemos a favor es el GeneSper, que va a identificar, que sale el mismo día, fragmentos de la tuberculosis y también hace sensibilidad a la rifampicina y por ende tú piensas que es a la isomiazida. Siguiente. 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 Este es el esputo, por ejemplo. Ahora ya no solo se presenta en cada día, antes hacíamos, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, no, ahora puedes hacer en la mañana en ayunas, toma desayuno, no toma nada hasta las 12, 1 de la tarde y después volver a tomar. O sea, es el mismo día que podrías hacer. Lo nuevo es que estamos tomando en heces, porque en los niños decimos que se puede hacer el aspirado gástrico, porque todos los niños no van a expectorar, o en aspirado faríngeo. ¿Estamos? Ya, hay literatura que dice que uno es mejor que el otro, en fin. Pero lo nuevo ahora es que hacemos en orina y en heces. Porque si se traga el bacilo Koch puede salir en heces. Lo estamos haciendo, no ha habido positivo todavía en lo que llevo yo estos años de haber examinado. Siguiente. Siguiente, un poco esto, lo que dice de los estudios. Siguiente. Siguiente. Las pruebas moleculares, el cultivo, el PCR, que es reacción en cadena de polimerasa para el BK. No es el PCR como reactante de fase algodonal. Siguiente. 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 Este es el GeneSper, regresa. Esta es la maquinita que hay. En Lima, por ejemplo, que fuimos a hacer una capacitación presencial, fue ahí que el médico le dice a la enfermera, corre que te hagan un GeneSper, regreses con el resultado. O sea, 15 minutos. Acá no. Acá demora un par de días. Y es que hay que ir a robar un poco la pereza.
Pero lo nuevo es que ha habido un curso de TBC ahorita hace poco y mi compañero que fue nos dice que van a implementar, por ejemplo, los novios y a los centros de salud más grandes. Pero hasta que lo hagan no lo sé. Siguiente. Pero por lo menos hay en la Jerez. Siguiente. Siguiente. Ya, esos son los cultivos que pueden leer. Lo siguiente. Siguiente son los cultivos que son unos más de 4 o 5 semanas, la mayoría un mes. Siguiente. Por eso les digo que hay que pedir el cultivo. Siguiente. 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 Ya vamos a ir al tratamiento. Siguiente. Ya, el criterio histopatológico es la biopsia. ¿De dónde podríamos sacar una biopsia? Avanza otro. Pulmón. Díganme, pues, ¿de dónde? Pulmón. Del ganglio. En primer lugar, en niños, del ganglio. Otra. Pulmón. La pleura. Otra. Hueso. ¿Sí? Ustedes saben que la pleura se va en cualquier sitio. Siguiente. ¿Qué vamos a ver? Regresa a ver las células multinucleares. Regresa. O una más, perdón, una más. Avanza. Allí. Las células multinucleadas, ¿no es cierto? Esas son las células de Lanza, linfocitos, necrosis y se pueden identificar partes del vacío. Siguiente. Entonces, estos son los criterios de Stigen y Toledo que yo los tomo en cuenta porque a mí me parece importante. Y ahí están los puntos. Si tú encuentras al beca, no necesitas más porque tiene 7 puntos. Si encuentras su casa donde vive, que es la biopsia del tejido que quieras, vale 4. La revisión o el PPD, 3 puntos. Radiografía, 2 puntos. Clínica, 2 puntos. Y el contacto, 2 puntos. Hasta 4 puntos posible, pero se debe seguir estudiando. De 5 a 6 haces prueba terapéutica. Y 7 o más, ya el diagnóstico es seguro y das tratamiento. Siguiente, vámonos hasta el tratamiento. Siguiente. Sigue. Hay un cuadrito del tratamiento actual. Siguiente. Ahí, esto. Y voy a tomar examen, ¿no? De esto. O sea, les hago caso clínico. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo al peso. En niños se hace de acuerdo al peso, menores de 15 años. Ustedes tienen afuera por cuánto deben multiplicar. Pero, por ejemplo, la isoniazida es de 100 miligramos la tableta. Si me sale, por ejemplo, 270, ¿cuánto darías? 300, no se va a pasar. Y nuevamente regresas, divides 300 entre el peso y va a dar en el intervalo que tienes dentro. ¿Me dejo entender? No se equivoquen en el examen, ¿no? Hagan tanto la multiplicación a la ida y al regreso. Rifampicina 15, piracinamida 35, etamutol 20. Pero fíjense en los máximos de la primera y segunda fase. Cuando yo llegaba al hospital de niño en Lima a reacción y residencia de pediatría, llevaban preso a 2 doctores, a 3 enfermeras. Me quise regresar, dije, creo, la cosa acá es fea. Entonces, ¿qué había pasado? Como los doctores, y sobre todo varones, hacen la letra bien bonita, entonces leyó rifampicina 6000 en vez de 600. De 3 hermanos, uno murió, otro restalló el hígado y el otro quedó en estado vegetal. Entonces, ¿está bien que los lleven presos? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para no ir presos? Escribir bonito. Estudiar bien. Dar las indicaciones bien. ¿Sí? Y les sugiero, les aconsejo, cuando ustedes pongan el número, dense un espacio para poner el CC, porque muchas veces pones el CC y parece ceros. O el MG, ponlo, hay un espacio. El número, igual de gotas, deja un espacio y pones la cantidad después, o la concentración. ¿Estamos? Muy bien. Creo que eso es todo lo que les traigo a ustedes, ya después lo pueden leer, creo, no es tan importante como lo que les importa. ¿Hay alguna pregunta?